Bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a trabajar un segundo ejemplo de ANOVA, en este caso con tamaño de elementos del grupo o de la muestra distintos, es decir, una n diferente. Recordarán que antes hemos planteado que es posible calificar si las medias de diferentes grupos de muestras son iguales o distintas estadísticamente. Esto es lo que planteamos en las hipótesis cuando hacemos ANOVA o análisis de varianza. Entonces comparamos medias, pero las comparamos a través de la varianza entre grupos y dentro de los grupos. Entonces vamos a explicar este primer ejemplo. Y les explico más o menos de qué va el ejemplo. Para empezar, aquí tenemos 3 años distintos en los que se ha tomado el promedio de temperaturas en los meses de verano. Lo que sucedió en esta investigación es que para cada año, pues se tomaron medidas en meses distintos por diferentes investigadores o diferentes personas. Entonces, nuestras N o tamaño de muestra dentro de los grupos, pues es diferente, pero a pesar de que sean distintas, vamos a poder compararlas entre ellas con este análisis de varianza. Entonces, tengo por ejemplo, las temperaturas 2018, 2019 y 2020 tomadas en grados Fahrenheit y vemos, ¿no?, que en 2018 hemos hecho 4 tomas, en 2019 3 y en 2020 5, y aunque sean distintas, vamos a poder plantear nuestras hipótesis y hacer el análisis de varianza para saber si las diferencias son significativas o no. Entonces, mi hipótesis alternativa es que al menos un par de medias, es decir, algún par de promedios entre los años planteados aquí son distintas, y la hipótesis nula es que todas son iguales, a pesar de tamaños distintos de muestra que tienen, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es resolver nuestra tabla de resumen o tabla de ANOVA y después calcular la F observada a partir del cuadrado medio entre grupos, entre el cuadrado medio dentro de los grupos o del error. Es el mismo procedimiento que hemos realizado antes, entonces vamos a aprovechar para repetirlo y que ustedes aprendan más o menos qué es lo que hay que realizar. Quizá no de memoria, pero por lo menos la secuencia. Entonces vamos a comenzar con obtener el valor de A y el valor de N. Para poder obtener el valor de A, les recuerdo que es el número de grupos o categorías que tengo para este análisis. Tenemos 3, entonces 3 años, ¿no? Tenemos 3 grupos, el valor de A es igual a 3. Después vamos a calcular el valor de N. Para esto voy a calcular primero las NI, que son el número de elementos por año, el número de muestras por grupo, ¿no? Entonces me voy a colocar aquí, al lado de la celda que dice NI, bajo la primera columna, que es el año 2018, y voy a utilizar la función contar. Entonces voy a escribir igual contar, voy a abrir paréntesis, y voy a seleccionar el rango de datos de temperaturas para el año 2018. Cerramos el paréntesis, damos Enter. Y para que Excel haga lo mismo en todas las otras columnas, vamos a arrastrar la función. Quiero que vean, cuando abran la fórmula, que Excel selecciona el mismo rango o del mismo tamaño que hemos seleccionado antes. Lo que vamos a hacer es abrir la fórmula y reducir el rango a solamente los elementos que tiene el año 2019. Entonces voy a borrar este rango que está dentro del paréntesis y voy a seleccionar solamente los que sí tienen datos dentro del año 2019. Ahí contará 3 datos entonces. Después voy a abrir la siguiente fórmula y me voy a fijar que falta un dato ahí, entonces borro el rango que está seleccionado y voy a seleccionar el rango correcto, que son todos los elementos o todas las mediciones del año 2020. Ya que las tengo todas, entonces Excel ahora sí me realiza la cuenta dentro de cada grupo de celdas para precisar cuántos elementos tengo dentro de cada año, cuántas muestras hay dentro de cada año. Ahora vamos a calcular N, que es el global de muestras o de elementos contabilizados. Entonces vamos a hacer una suma igual, suma aquí al lado de la N, y vamos a seleccionar nuestras NIs, que son 4, 3 y 5, y cerramos el paréntesis. Damos Enter y tenemos un total de 12 mediciones o 12 muestras. Ahora vamos a calcular las sumatorias de Y. Les recuerdo que es la suma de cada grupo. Entonces vamos a colocarnos aquí al ladito donde dice sumas Y. Vamos a escribir igual, luego suma, abrimos paréntesis y selecciono los datos del año 2018. Cerramos paréntesis y damos Enter. Ahora vamos a calcular la sumatoria para el año 2019. Nos colocamos bajo la columna 2019, escribo la palabra suma, igual suma, abro paréntesis y selecciono los 3 valores del 2019. Cerramos paréntesis. Ahora vamos a realizar los datos, la sumatoria del 2020. Escribimos igual suma bajo la columna a la altura de la fila sumas
y luego selecciono todos los datos del año 2020, cerramos paréntesis y damos Enter. En el orden de la secuencia, ahora vamos a calcular los promedios para cada uno de los años o de los grupos. Entonces me coloco al lado de la fila o celda que dice medias y vamos a escribir igual, promedio, abrimos paréntesis y selecciono los valores del año 2018, cerramos paréntesis, damos Enter. Ahí tenemos el primer promedio. Ahora calcularemos el promedio para 2019, misma función, igual promedio, abrimos paréntesis y selecciono los datos de 2019, cerramos paréntesis, damos Enter. Ahora vamos a calcular los de 2020, misma función, igual, promedio, abro paréntesis y selecciono todos los valores de temperaturas del año 2020, cerramos paréntesis y damos Enter. Ya tenemos las medias, ahora vamos a trabajar YI sobre NI. Les recuerdo que YI se refiere a cada elemento dentro de las muestras, ¿no? Es decir, todas las mediciones por año. Entonces, como nos indica la fórmula, vamos a elevar las YI al cuadrado y las vamos a dividir entre su NI. Recuerden que esa YI es la sumatoria que acabamos de hacer. Entonces escribimos igual, luego vamos a escribir la palabra potencia, vamos a abrir paréntesis, selecciono la sumatoria del primer grupo, que es 2018, escribo coma 2 para elevarlo al cuadrado, cierro paréntesis, escribo una diagonal y selecciono su NI, que en este caso es 4, es decir, el número de elementos dentro de la muestra 2018 del grupo 2018. Damos Enter y obtenemos ahí esa sumatoria al cuadrado sobre su NI. Después voy a arrastrar la función para que Excel me haga lo mismo en los otros grupos y comprobaré que la fórmula sea correcta. Sumatoria sobre NI elevadas al cuadrado. Listo, ya tenemos ahí las funciones. Ahora vamos a realizar la sumatoria global y elevada al cuadrado sobre n. Entonces, primero voy a calcular la suma total. Me voy a colocar aquí al ladito de la última sumatoria del año 2020 y voy a hacer la suma global. Entonces escribo igual, suma, abro paréntesis y selecciono las sumas de los 3 periodos. Cerramos paréntesis, damos Enter y obtenemos ahí 1065.1. Ese valor lo voy a elevar al cuadrado aquí al ladito de la celda sumatoria de y al cuadrado sobre n, y luego lo voy a dividir entre el valor 12, que es la n total. Entonces escribo igual, palabra potencia, abro paréntesis, selecciono el valor 1065.1, coma 2, cierro paréntesis, diagonal, y luego selecciono el valor 12. Listo, ahí tenemos esa sumatoria de y al cuadrado, que es la suma global, entre n, que son los elementos mostrados en total. Damos Enter y obtenemos el valor 94.536.5008. Ahora vamos a trabajar las sumatorias de y elevadas al cuadrado sobre ni. Los valores de y cuadrada sobre ni ya los tenemos resueltos, son los que realizamos aquí en la fila de y al cuadrado sobre ni. Nada más hay que hacer la suma aquí a un ladito de la celda que dice sumatoria de y cuadrada sobre ni. Entonces escribo igual, luego suma, abro paréntesis y selecciono las y cuadradas sobre ni. Son estas 3 de cada grupo, ¿no? Y luego cerramos paréntesis y damos Enter. Ahí obtenemos esa sumatoria. Ahora vamos a trabajar la sumatoria que se llama y al cuadrado, ¿no? Entonces, para esto, empiezo por trabajar el primer dato de 2018 elevado al cuadrado. Entonces, me voy a colocar aquí bajo el encabezado 2018, escribo igual, después la palabra potencia, abro paréntesis, selecciono el primer valor 81.3 del año 2018, escribo coma 2 para elevarlo al cuadrado y cerramos paréntesis. Damos Enter y ahí tenemos la primera y, que es el primer valor elevado al cuadrado. Si ustedes se fijan, tengo 4 datos dentro del año 2018. Entonces voy a arrastrar la función 4 celdas hacia abajo. Ahí llevo 2, 3, 4, para que me haga todos los valores de y del año 2018 elevados al cuadrado, ¿no? Entonces vean aquí, está el último valor, incluso aquí se lo señala, que es el último del 2018 elevado al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo con el año 2019 y 2020. Voy a arrastrar la función hacia el año 2019 y 20 para que me haga lo mismo de elevar al cuadrado cada y después me voy a fijar en de qué tamaño o cuántas celdas tiene cada año para poder hacer arrastre de la función y que me las resuelva, ¿no? Entonces escribo la primera, la selecciono, perdón, y luego la tercera, porque aquí nada más tenemos 3 datos. Si abro la fórmula del último, debe de darme el cuadrado del último valor del año 2019.
Hacemos lo mismo con el año 2020. Aquí tengo 5 datos, entonces jalaremos hasta completar 5 celdas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí la última debe de ser el último valor, la última Y del año 2020 elevada al cuadrado. Bien, ya que tengo todos los datos resueltos, voy a hacer una sumatoria. La sumatoria se llama Y elevado al cuadrado, entonces escribo igual, suma, y todas mis Y al cuadrado son estas que acabo de resolver. Selecciono todo el rango de datos, cerramos el paréntesis y damos Enter. Aquí tengo ese valor sumado al cuadrado. Bien, con estos datos ahora vamos a trabajar en la tabla de resumen o tabla de ANOVA, donde voy a hacer primero la suma de cuadrados. Les recuerdo que la suma entre grupos se realiza restándole a la sumatoria Y al cuadrado sobre NI, la sumatoria Y cuadrada sobre N. Entonces nos colocamos aquí bajo el encabezado, escribo igual, selecciona la sumatoria Y cuadrada sobre NI, es esta de aquí, ¿no? Y le vamos a restar menos la sumatoria Y cuadrada sobre N, es la que está aquí arriba, la seleccionamos y damos Enter. Ahora vamos a hacer la suma de cuadrados del total. Aquí lo que vamos a hacer es una diferencia, escribo igual y de nuevo lo que vamos a sumar es, lo que vamos a restar, perdón, es la suma de Y al cuadrado menos Y cuadrada sobre N. La suma de Y al cuadrado es esta que resolvimos aquí y la vamos a restar de la suma Y cuadrada sobre N. ¿Listo? Damos Enter y aquí obtenemos ese valor. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados, perdón, dentro de los grupos. Entonces escribo igual, selecciono el valor del total, 565.19, etcétera, menos 472.500, perdón, 5805 y damos Enter. Aquí obtenemos ya todas nuestras sumas de cuadrados. Una vez que realizamos esto, vamos a proceder a calcular los grados de libertad. Para esto fue que realizamos la operación de identificar el valor de A y el valor de N. Aquí nuestros grados de libertad para el primer grupo, que son, perdón, para la primera fuente de variación, que es entre grupos, vamos a resolver A menos 1, ¿no? Entonces escribo igual, selecciono el valor 3, que es el valor de A, y le restamos 1. Listo, ahora vamos a realizar los grados de libertad para el total, ¿no? Que es igual a calcular N menos 1, es decir, el valor 12 menos 1. Damos Enter y obtenemos un 11. Ahora los grados de libertad dentro de los grupos o del error es igual a restarle a n nuestro valor de a. Entonces es 12 menos 3. ¿Sí? Listo, tenemos un valor 9. Ya hemos calculado aquí nuestros grados de libertad y ahora vamos a proceder a calcular los cuadrados medios para la fuente de variación entre grupos y para la fuente de variación dentro de los grupos. Entonces escribo igual, selecciono el valor de la suma de cuadrados entre grupos, escribo una diagonal y lo divido entre los grados de libertad para la fuente de variación entre grupos. Es el 2. Ahora realizamos la segunda operación, que es el cuadrado medio dentro de grupos, o la variación dentro de los grupos. Escribo igual, selecciono su valor de suma de cuadrados y la divido entre sus grados de libertad, que son 9. Con estos dos valores es que vamos a calcular la F observada. Entonces les recuerdo que la F observada es dividir la variación entre los grupos o cuadrado medio entre grupos entre la variación dentro de los grupos. Entonces escribimos igual, selecciono el 236, colocamos una diagonal y dividimos entre 10.28. Damos Enter y nuestra F observada es 22.96. Hasta aquí hemos calculado todo el análisis de varianza y ahora hay que buscar la F crítica en tablas. Les recuerdo que para realizar F crítica necesito los grados de libertad y buscar la tabla correspondiente al alfa 0.05 en este caso para el ejemplo que estamos calculando. Entonces, aquí tenemos que nuestra F crítica corresponde a la tabla de alfa 0.05 con los grados de libertad del numerador A-1 y del denominador N-A. A-1, acuérdense, era 3 menos 1, entonces son 2, y los grados de libertad del error N-A, 12 menos 9, 12 menos 3, perdón, es igual a 9. Entonces, con estos grados de libertad, el 2 se busca en las columnas porque es el del numerador, y 9 se busca en las filas porque es el denominador, y nuestro valor de F crítica es 4.256. Tengo una F crítica de 4.256, la trazamos en nuestro gráfico, F crítica 4.256, y vemos dónde cae nuestra F observada.
F observada tiene un valor 22.96 y si se fijan es mucho mayor que la F crítica. Nuestra regla de decisión dice que si la F observada es mayor que la F crítica, hay que rechazar la hipótesis nula. Les recuerdo que la hipótesis nula consiste en que todas las medias son iguales o no hay diferencia significativa entre ellas. Por lo tanto, al rechazarla, estaré aceptando que al menos un par de medias o un par de promedios de los grupos son distintos significativamente, ¿no? Esto es lo que calculamos, perdón, esto es lo que concluimos a partir del cálculo de F observada y su comparación con F crítica. Bien, el análisis de varianza nos dice que ahí sí hay una diferencia significativa entre los promedios de temperaturas de cada año, pero no nos dice cuál de ellos son los que son realmente diferentes, ¿no? Entonces, para eso vamos a calcular el valor de LSD, es la diferencia mínima significativa, y para ello tenemos que buscar primero nuestro valor de T en las tablas de T de Student. Para eso, acuérdense que como es una hipótesis bilateral, nosotros vamos a utilizar el valor de alfa sobre 2. Nuestra alfa para el ANOVA era 0.05, entonces en mi tabla de T tengo que buscar el alfa 0.05 sobre 2, que es 0.025. Esto en las columnas. Y en las filas voy a buscar los grados de libertad del error, que son n menos a. Ese valor era 9, recuerden, 12 menos 3 son 9. Entonces en las columnas lo busco y donde está la intersección entre el valor 0.025 y el valor 9, encontramos 2.262 y esa es nuestra T de Student para para estos grados de libertad con esta alfa, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí tengo una tabla, una T de tablas, perdón, igual a 2.262. Este valor lo voy a aplicar en tres estadísticos LSD. Voy a realizar tres porque necesito hacer uno para cada una de mis diferencias de medias. Esto porque no todas tienen el mismo número de elementos en sus muestras. De hecho, aquí en las fórmulas les voy a comentar, ¿no? Lo que tenemos es que hay que multiplicar el valor de T de tablas por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error por lo que resulte de sumar 1 sobre n de la primera media más 1 sobre n de la segunda media. Entonces, como son valores n y distintos para cada una, hay que considerarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cálculo de LSD para mi valor de medias entre 2018 y 2019 considerará 4 valores que tengo en el año 2018 y 3 valores que tengo en el año 2019. Pero se los muestro acá en nuestra hoja de Excel porque ya tenemos las diferencias y la tabla organizada para poder realizarlo, ¿no? Entonces, vamos a calcular primero las diferencias de nuestras medias y después vamos a realizar el cálculo de LSD para cada par de medias. Nos vamos a ir aquí a copiar los valores promedio de cada año, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el valor del año 2018, tenemos un media por aquí, 82.25, la voy a copiar, control C, selecciono, control C, botón secundario para ingresarlo en la columna y le vamos a dar el valor de pegado especial, o ese que tienen los puntos, los números 1, 2, 3. Después voy a copiar el valor del año 2019, control C, y lo voy a copiar aquí, en donde está al ladito de la fila que dice promedio 2019, copiado, pegado especial también, y después el del año 2020. Hago lo mismo con la última media. Ya que tengo agrupadas todos los promedios en sus respectivas celdas, ¿no? Recuerden, aquí está abajo la de 2018, aquí a un lado la de 2018, voy a proceder a realizar las diferencias. Es una resta, entonces escribimos igual, luego selecciono el valor de la primera media, 82.25, y se la resto al valor del mismo año, ¿no? Para que nos dé aquí un 0. Ahora vamos a comparar la de 2019 con la de 2018, y para esto me coloco bajo la celda del encabezado del promedio y escribo igual. Selecciono el mayor valor, perdón, que en este caso es 85.26, le resto el del año 2018. Siempre seleccionamos el valor mayor porque queremos que nuestros datos salgan negativos, digo positivos y no negativos. Damos Enter y obtenemos ahí ese promedio, esa diferencia entre los promedios 2019 y 2018. Y ahora vamos a calcular la diferencia de promedios 2018-2020. Elijo el valor mayor, 96.06, menos el menor, que es 82.25 de 2018.
Damos Enter y aquí vemos su diferencia de medias. Ahora voy a ir a comparar los valores 2019-2019. ¿Sí? Esa comparación no la tenía realizada antes, pero evidentemente nos debería dar 0, ¿no? Entonces selecciono ese valor, 85.26, que es la media de 2019, le resto la misma media del 2019 y debe de ser igual a 0. Ahora compararemos la media 2020 con la media 2019. Escribo un igual y selecciono el valor 96, la media mayor, que es la de 2020, y le resto la media menor, que es la del 2019, 85.26. Damos Enter y obtenemos ahí su variabilidad. Aquí, por obvias razones, entre 2020 y 2020, pues debe de ser igual a 0, ¿no? Entonces nada más escribo ahí igual a 0, y aquí ya tengo todas mis diferencias de medias. Ahora voy a organizar mis datos en esta otra tabla que se llama la tabla de comparación de las diferencias de medias con los valores LSD, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo de la siguiente manera. La diferencia de la media entre el año 2018 y 2019 es esta que está por aquí. 2018-2019 tiene un valor de 3.01. Vamos a seleccionarla, control C, la traemos hacia acá y la pegamos con pegado especial. Nada más quiero los valores, es 3.01. Y luego voy a buscar la media 2018-2020, es la que está aquí al ladito, 2020-2018, ese 13.81 lo copiamos y lo traemos para acá, también con pegado especial. Ahora voy a buscar la comparación de medias 2019-2020, es este último valor, 10.79, control C, y lo traemos aquí a agrupar en la última celda, ¿no? Entonces ya tengo aquí todos los valores. Ahora vamos a calcular LSD para cada uno de ellos. Les recuerdo la fórmula. Primero hay que multiplicar, la T obtenida en tablas por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error por la sumatoria de 1 sobre NI de cada una de mis medias. Entonces escribo igual y después escribo el valor de T de tablas. Les recuerdo que este es 2.62 y lo vamos a escribir aquí en nuestra celda. Entonces escribo 2.62, después escribo un asterisco porque voy a multiplicar, voy a abrir un paréntesis porque voy a hacer una operación y dentro de esta operación primero voy a obtener una raíz, vamos a abrir otro paréntesis para indicar raíz de qué, y ese número que va a continuar después del paréntesis es mi cuadrado medio del error, este 10.28, ¿sí? Lo selecciono y después voy a multiplicar ese valor, como me dice la fórmula para LSD, por la sumatoria de 1 sobre NI más 1 sobre NI, del par de medias que estoy comparando. Entonces abro un paréntesis, escribo un 1, coloco una diagonal, y les recuerdo que estas medias son 2018 y 2019. La NI de 2018 son 4 y la NI de 2019 son 3. Entonces primero 1 sobre 4 más 1 diagonal 3. 1 sobre 3. Listo. Aquí al centro entonces va la sumatoria. Vean que esa sumatoria, después de que se realice, le estoy indicando a Excel que la tiene que multiplicar por el cuadrado medio del error. Cierro el segundo paréntesis entonces y después cierro el tercer paréntesis para indicarle que lo que salga de sumar y multiplicar le tiene que obtener la raíz cuadrada y luego multiplicarla por 2.62. Son esos tres paréntesis. Vean la fórmula. Damos Enter y obtenemos aquí el valor de diferencia, de LSD para este par de medias, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con el par de medias 2018-2020 y 2019-2020. Entonces abrimos otra vez aquí nuestra fórmula, escribimos un igual, escribo mi valor de T de tablas, 2.262, si mal no recuerdo, vamos a revisar, 262, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar el resto de la fórmula. Entonces aquí después del 2.262 escribimos un asterisco, abrimos un paréntesis, escribimos la palabra raíz, abrimos otro paréntesis, selecciono el valor 10.28, etcétera, que es el cuadrado medio del error, y después vamos a escribir un asterisco y dentro del asterisco vamos a hacer la sumatoria de cada NI del par de medias que estoy trabajando, en este caso 2018-2020. Entonces sería 1 entre NI de 2018 es 4, 1 sobre 4, más 1 entre 1 de I sobre NI del siguiente año, que en este caso es 2020, son 5.
Seleccionamos aquí, colocamos el 5, cerramos el paréntesis, cerramos el segundo paréntesis, cerramos el tercer paréntesis y damos Enter para terminar nuestra operación. Vamos a hacer lo mismo con el tercer par de medias, entonces escribo igual, después escribo el valor 2.262, que es mi de tablas, un asterisco, luego abro un paréntesis, escribo la palabra raíz, abrimos un paréntesis, dentro colocamos el valor del cuadrado medio del error, 10.28, luego escribo un asterisco, abro un paréntesis y escribo las 1 sobre NI de cada una de mis medias. Entonces es 1 sobre NI del año 2019, en este caso son 3, 1 sobre 3, más 1 sobre NI del año 2020, que en este caso son 5. Entonces 1 sobre 5. Cierro ese primer paréntesis, cierro el segundo paréntesis, cerramos el tercer paréntesis y entonces ya podemos dar Enter. Aquí obtenemos los tres valores LSD y tenemos las diferencias de medias. Aquí la condición para saber cuáles son realmente diferencias significativas es que mi valor de la diferencia de medias sea mayor que el valor LSD. Si se fijan, la única que no resultó mayor es el par de medias 2018-2019, pero sí tengo diferencias significativas entre 2018 y 2020 y entre 2019 y 2020. Con estos datos puedo concluir que realmente el año que resultó más caluroso fue el año 2020, porque su diferencia de medias con respecto a los otros 2 años es significativamente mayor hablando estadísticamente. Por lo tanto, estamos concluyendo adecuadamente, a pesar de que nuestros tamaños de muestras son distintas, que ese año 2020 tiene mayores temperaturas, dado que las medias de los otros 2 años resultaron menores, ¿no? Bueno, eso lo tenemos por aquí en la conclusión, para que lo puedan revisar en la presentación también, ¿sí? La explicación global, ¿no? De cómo quedan las diferencias de medias y al final, pues lo que concluimos que el año 2020 resultó un año con mayores temperaturas. Bien, hasta aquí este ejercicio, espero que lo puedan realizar también ustedes en Excel y esta es parte de la tarea que tienen que entregar próximamente. Gracias.